un poco del tiempo, así que lo tendré en cuenta, ¿vale? No para penalizarles, pero sí para tenerlo en cuenta para el resto, ¿vale? Bueno, ojo, hubo alguien que dijo que tuviese en cuenta los minutos que sobraron de la anterior. Confieso que no me he traído el listado. Bueno, continuamos con la comisión. A continuación tiene la palabra por Esquerra Republicana de Cataluña Jordi Salvador. Buen día a tothom. Me reservo los agradecimientos generales para el turno de réplica y al final sí decir que evidentemente uno viene a la política no para hacer amigos, pero en el Pacto de Toledo me llevo unos cuantos amigos o bastantes amigos, ¿no? Espero que lo sigan siendo después del discurso y después de la votación. Dicho esto, sobre todo también un abrazo muy fuerte a Ina, porque que esté hoy entre nosotros para mí es quizás la mejor satisfacción del día, ¿no? Desde Esquerra Republicana de Cataluña no podemos votar afirmativamente al conjunto de las recomendaciones del Pacto de Toledo que tenemos sobre la mesa. Nosotros que hemos colaborado con aportaciones que entendíamos que fortalecían la defensa de la seguridad social, un sistema fundamentado en el régimen de reparto, en función de los resultados finales, nos vemos obligados a votar abstención a las recomendaciones globales del Pacto de Toledo. A pesar de que Esquerra Republicana ha votado en otras ediciones no a las recomendaciones del propio Pacto de Toledo, comisión con la que siempre se ha mostrado muy crítica y lo continúa siendo. Y vamos a intentar explicar el porqué de esta crítica, ¿no? Una previa, nuestro voto, como decía, será la abstención por dos razones. El texto que hoy se presenta es distinto al presentado en febrero del 2019. Aquel lo vetamos por muchas razones, mientras que el presente, el de hoy, incorpora muchos puntos esenciales. Pero el resultado también abre las puertas a continuar debilitando el régimen de reparto que, junto a las declaraciones de algunos miembros del Gobierno, no nos inquietan. Y dos, nos abstenemos porque presentaremos votos particulares que pensamos que son necesarios para debate. Para una comisión que tiene como objetivo principal la llamada sostenibilidad del sistema de pensiones, hay que partir de la realidad. Según el Banco de España, la deuda de la Seguridad Social frente al Estado supera los 72.000 millones de euros. ¿Y cómo se ha llegado aquí? De una manera simple y llana, porque se ha legitimado y perpetuado lo que consideramos un engaño a los cotizantes y a los pensionistas, es decir, a la clase trabajadora. Para explicarlo, nos referiremos a la recomendación número 1 de las presentadas. Seguramente la más importante, o por lo menos aquella que determina el sentido de todas las siguientes, la que trata de la financiación de la seguridad social y el equilibrio financiero. En ella se constata y se acepta pasivamente el saqueo de la seguridad social. Se explica que el Estado ha metido mano en los ahorros de más de 18 millones de trabajadores y trabajadoras cotizantes, que hace como si aquí no hubiera pasado nada. Evidentemente, no van a encontrar en Esquerra Republicana blanqueando este tipo de actuaciones. Dice el texto actual literalmente: desde 1995, ojo, 1995, la Comisión ha venido defendiendo la necesidad de clarificar la naturaleza de las fuentes de financiación de la seguridad social y, a partir de ella, hacer efectivos el principio de separación de estas. En virtud de dicho principio, dice el texto, las cotizaciones sociales deben ser destinadas exclusivamente a financiar prestaciones contributivas, sin perjuicio de aportaciones que el Estado pueda realizar en su condición de garante del sistema. Mientras que la financiación de las prestaciones no contributivas de la Seguridad Social ha de efectuarse exclusivamente a través de aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Es decir, durante 25 años el Pacto de Toledo, en lugar de defender los intereses de más de 9 millones de jubilados que están cobrando según sus aportaciones y de más de 18 millones de trabajadores que están generando su derecho a su futura pensión a través de sus cotizaciones, ha ignorado el saqueo perpetrado por el Estado. Ahora, por primera vez, después de 25 años, se reconoce de manera contundente esta realidad que siempre fue nuestro punto de desencuentro más importante ayer y hoy con las recomendaciones del Pacto de Toledo. ¿Y qué se hace? En lugar de reponer o compensar lo gastado indebidamente, se dice que de cara a los 2023 se tendrá que ir acabando. Bien, es una noticia importante por la cual fundamentamos nuestra abstención. Pero el asunto es grave, y no solo por los miles de millones desviados, sino por el relato que se ha venido creando. Sobre las bases del saqueo a la caja de la Seguridad Social se ha construido la mentira de que el sistema de pensiones es insostenible. El mantra de la insostenibilidad de crisis permanente ha creado una corriente de opinión ampliamente amplificada por los medios de comunicación con una gran mentira en la insostenibilidad del sistema. Y el mantra ha servido para legitimar durante años recortes en pensiones y en los derechos de los pensionistas, pero sobre todo para crear un pánico que solo ha favorecido al sistema financiero
y su negocio de los planes de pensiones privados, con un eslogan que podría ser el siguiente: si quieres una pensión, hazte un plan de pensión privado. O incluso para crear la Comisión del Pacto de Toledo, en base a una insostenibilidad que no existía, que era déficits fabricados, como se ha demostrado en los últimos 25 años, ¿no? Para nosotros, la caja de la Seguridad Social es dinero de los trabajadores, ya sean asalariados o autónomos. No son de ningún gobierno, no son del Estado, es un dinero nuestro. Es salario diferido y tiene unas finalidades muy claras y específicas en la ley, los gastos definidos como contributivos. Los diferentes gobiernos no cumplieron las recomendaciones del propio Pacto de Toledo, pues en la recomendación número 1 del año 95 ya se instaba al Gobierno, como decía, a que adoptase medidas necesarias para finalizar la separación de fuentes. Y se decía hace 25 años, literalmente, en el menor plazo posible. Repito, en el menor plazo posible, quedando claramente delimitados el sistema contributivo y el no contributivo. Y ya en el 1995... habla de aportaciones, pero jamás de préstamos. 25 años después, los préstamos y el endeudamiento fraudulento de la Seguridad Social continúa. Veamos. Complementos a mínimos, separación de fuentes, Fondo de Reserva de la Seguridad Social. Complementos a mínimos. La Ley del 24/1997, repito, la ley, define los complementos a mínimos de pensiones de manera expresa como de naturaleza no contributiva. Una ley que reiteraba lo que ya había quedado acreditado con anterioridad. Ya en los presupuestos generales del año 1989 se preveyó una aportación finalista para los conceptos de complementos a mínimos y deuda sanitaria. Y el compromiso de la asunción por parte del Estado de la totalidad del coste de la asistencia sanitaria y de los complementos a mínimos. Un compromiso que se prolongó durante 25 años. Fíjense, el propio Tribunal de Cuentas ratifica este análisis cuando en su informe del agosto de 2020 dice: esta demora en la asunción del Estado de sus compromisos de financiación ha causado un serio perjuicio al sistema, ya que ha tenido que soportar con cargo principalmente de los cotizantes un importe estimado en al menos 103.000 millones de euros. Eso en complementos a mínimos solo y en deuda sanitaria, siendo en parte responsable de la situación de endeudamiento que han afectado y afectan actualmente a la Seguridad Social. Es incomprensible que esto no se cumpla. Es ley. Amigos míos, republicanos independentistas, por mucho menos que esto, están en la cárcel, chupando cárcel, durante muchísimos años. Separación de fuentes. Esquerra Republicana presentó al Pacto de Toledo, no hace tanto, un documento en que cuantificaba por valor de unos 23.000 millones de euros anuales los gastos impropios que la Seguridad Social estaba pagando con salario diferido o cotizaciones, en un año solo. 23.000 millones. Esquerra Republicana de Cataluña denunciaba que la Caja de la Seguridad Social estaba pagando partidas presupuestarias de gastos no contributivos que jamás debían de haberse pagado. El actual ministro ha presentado un informe con importe similar, 3 años después. La conclusión que se deduce es que, descontando estos gastos impropios, no se podría hablar actualmente del déficit de la Seguridad Social. Dicho de otra manera, si se pagan gastos impropios por valor de 23.000 millones de euros y el déficit que se atribuye a la Seguridad Social estructural es de unos 17.000 millones, resulta que incluso en la peor de las crisis económicas la Seguridad Social continuaba teniendo superávit. A los 103.000 millones cuantificados por el Tribunal de Cuentas, ¿cuánto dinero más hemos de sumar? ¿A cuánto asciende el dinero saqueado a la Caja de la Seguridad Social? Según la comparecencia del secretario general de Comisiones Obreras en la comisión del 28 de noviembre de 2016, las cotizaciones han servido en el pasado para suplir la insuficiencia impositiva y sostener la sanidad y otras políticas públicas por vía de la transferencia, en este caso sí, al Estado de los superávits de la Seguridad Social, que durante décadas no se destinaron a dotar el fondo de reserva. Si esta utilización indebida se hubiera acumulado, hoy se dispondría de un fondo de reserva de 519.104 millones de euros y no habría problemas para financiar el aumento de gasto en pensiones. Por ello, desde Esquerra Republicana ve lógica y razonable la reclamación de la Coordinadora Estatal por la Defensa del Sistema Público de Pensiones, o la llamada COESPE, para exigir a este Parlamento que haga una auditoría pública para saber a cuánto asciende lo gastado en gastos impropios a lo largo del tiempo. Lo mismo parece que pide el Tribunal de Cuentas. Dice literalmente el Tribunal de Cuentas: se recomienda al Gobierno que proceda a efectuar la liquidación efectiva de los gastos no contributivos que fueron asumidos por la Seguridad Social con cargo a sus recursos. Y nosotros, junto a los pensionistas, añadimos que se cumpla la ley, concretamente el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social,
donde en ningún momento prevé la posible concesión de préstamos por parte del Estado para la financiación de los posibles déficits del sistema de seguridad social en la cobertura de las prestaciones contributivas, sino que hace referencia a la existencia de aportaciones del Estado a estos efectos. Es decir, cuestionamos la legitimidad de los préstamos. Lo que se debe hacer es no, como dice el texto actual, modificar el artículo 109 de la Ley General de la Seguridad Social, sino hacer que se cumpla y no hacer lo que se ha hecho hasta ahora, que es evitar una obligación de manera reiterada, hacer transferencias directas y jamás préstamos, que dan una imagen de una seguridad social en quiebra, necesitada de grandes reformas, de grandes recortes, de grandes opiniones, de expertos, etcétera, etcétera. Es bastante más sencillo. Fondo de reserva. En la misma línea podemos citar el uso tramposo que se ha hecho del fondo de reserva. El fondo de reserva, para que se entienda mejor, es en la acepción coloquial, es la hucha de las pensiones, que también ha servido para lo mismo. ¿Y por qué creemos que es muy importante lo que decimos? Y por esto he dedicado tanto tiempo. Porque si todos estamos de acuerdo de que la seguridad social es sostenible, si es cierto, si es sostenible, ¿por qué no se exige establecer una pensión mínima del 60% del salario medio, como fija la Carta Social Europea, para el salario mínimo? ¿O por qué no se puede revertir el aumento de la edad de jubilación obligatoria de los 67 años y bajarla? ¿O por qué se niega el pan y la sal a los pensionistas con carreras de cotización de 36, 37, 38, 40 años que han sido despedidos o se encuentran brutalmente expulsados del mercado de trabajo y son penalizados de por vida? ¿O por qué se está hablando ya de ampliar el periodo de cálculo de la base reguladora de las pensiones a toda la vía laboral? ¿O por qué solo ponemos trabas y más trabas a la regularización de las personas inmigrantes? Las personas que llegan aquí en busca de una vida mejor vienen a trabajar. Facilitemos el acceso a los permisos de trabajo por vía del arraigo laboral y vamos a conseguir acabar con la discriminación y, al mismo tiempo, conseguir más contribuciones a la seguridad social. Es imperativo. ¿O por qué no se aumentan los recursos humanos y materiales para combatir el enorme fraude a la seguridad social? La lista de porqués sería enorme y la dejo para la próxima intervención o para los votos particulares. Ahora sí, agradecimientos a todos los portavoces que por su tono y por su contenido han creado un clima en el cual se hace política de verdad, en mayúsculas. Agradecimientos a la mesa, a la presidenta, a todos los funcionarios y los trabajadores de la Seguridad Social, que realmente han tenido siempre un comportamiento exquisito y realmente pues, es un orgullo estar aquí, a pesar de las enormes discrepancias ideológicas. Pienso que es una comisión en la cual ha habido debate, puede haber debate y deberá seguir habiendo debate, porque si todos piensan igual, nadie piensa mucho, y en este sentido pienso que no es correcto. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, señoría Jordi Salvador. A continuación, tiene la palabra Unidas Podemos y se van a repartir el turno Aina Vidal y María Pita. Aina, el otro día tuvimos el gusto de escucharte en el Pleno del Congreso de los Diputados y hoy no sabes qué alegría, me hago portavoz, bueno, lo están diciendo todos los grupos, pero me hago portavoz de todos, en calidad de presidenta de esta comisión.